Hola, buenas. Soy Alejandro González y este es mi vídeo sobre las colecciones de datos para proyectos de programación. Para empezar, ¿qué son las colecciones de datos? Las colecciones de datos son clases especializadas para el almacenamiento de información. Muchas veces necesitamos formas de almacenar datos para después sacar parte de estos datos y usarlos dentro del programa. En este vídeo veremos esencialmente tres tipos de métodos para almacenar esa información: las listas, las colas y los montones o pilas, o stacks en inglés. Pero antes de explicaros cómo usarlos, veamos cómo venimos trabajando. Nuestras listas hasta ahora han sido una clase con toda una serie de funciones que nos permitían eliminar, insertar o cambiar ítems que teníamos dentro de esa clase. Como lo que tenemos aquí, que son una clase llena de listas, como por ejemplo una función para añadir un string o para insertarlo en tal posición utilizando este string, o para eliminarlo aquí abajo. Total, que al final acabamos teniendo todo este código para hacer un par de funciones muy sencillas. Y a pesar, por si eso fuera poco, teníamos que irnos al programa principal para llamar a esas funciones para que realizaran su trabajo. Puesto que esto deja de ser eficiente, necesitamos estructurarlo de una forma mejor. Estas son las listas genéricas. Las listas genéricas se escriben dentro del programa principal y tienen la siguiente sintaxis, que es escribir list con estos dos símbolos, el tipo de lista que será un string, y ahora el nombre, que será plantas. Y esto es igual a otra vez a new lista string. Vale. Ahora que tenemos la lista creada, lo que podemos hacer muchas cosas con las que salen aquí, que es añadir una planta, pues con los plantas.add, y añadimos lo que queramos, que Romani. Pues ya la tenemos añadida. Añadimos un par más, simplemente para tener más datos dentro de la lista. Y ahora, lo que queremos hacer es que nos aparezca lo que hay dentro de esa lista. Pues simplemente ponemos console.writeLine y para cada string de la forma planta dentro de la lista de plantas, queremos que nos escriba lo que hay ahí dentro. Entonces, si le damos ahora a correr el programa, debería salirnos estos tres elementos de la lista. Bueno, como siempre, el console.readline. Con estas listas se pueden hacer básicamente lo mismo que en la lista que hemos enseñado antes, pero mucho más resumido, ¿veis? Aquí tenemos todas las mismas opciones que tenía antes, pero en mucho menos espacio. Eso sí, dentro del programa principal. Nos salen aquí, como vamos a ver, las tres plantas que tenemos. Y ahora lo que queremos es, pues por ejemplo, saber cuántas plantas tenemos. Cuántas plantas tenemos se escribe de esta forma. Que es que escriba el \n, es únicamente la secuencia de escape. Que, bueno, la cuenta de las plantas y que esto lo saque de plantas.count, que es un comando de C#. Y si hacemos esto, nos debería decir que dentro de plantas hay 3 plantas. Y ahora mientras compila, vale, la cuenta de plantas es igual a 3, porque tenemos 3 elementos dentro de la lista. También podemos hacer, por ejemplo, preguntar si está una planta y queremos que preguntar al programa, a la lista, si está el elemento fresa. Así que simplemente lo clasificamos. Aquí lo único que pone es que nos escriba lo mismo en la secuencia de escape, que es que si contiene fresa, y el 0 va a utilizar el plantas contain y el elemento que queremos que busque dentro de la lista, que es fresa. Y ahora, si lo hemos hecho bien, debería decirnos que, bueno, que la fresa no es una planta. Vale, ¿contiene la fresa? No. No nos dice que no es una planta, pero bueno, nos dice que no está. Así que con eso ya nos vale. Si queremos insertar una planta, pues exactamente lo mismo, pero lo que tenemos que hacer
es, en vez de poner preguntar si lo contiene o cuál es la cuenta de las preguntas que lleva, es insertar y la posición. La posición donde queremos insertarlo dentro de la lista tiene que ir tanto aquí dentro. Bueno, aquí es únicamente para que sepamos en la posición en la que va a estar. Esta es la que realmente importa para el programa. Vale. Después podemos seguir haciendo cosas como ver cuál es la información que hay en un determinado punto del vector, en este caso en plantas 3, que debería ser, pues, no me sé más plantas, porque este será el 0, este será el 1, después en la posición 2 vamos a insertar la violeta, por tanto la siguiente quedará el no me sé más plantas. Vale. Y en plantas 3 queda esto. Después eliminar un elemento, el mismo, la misma sintaxis y cambiamos el comando. El comando es remove. Con el comando remove podemos eliminar un elemento dentro de la lista. Ahora con el comando remove ya hemos eliminado el elemento violeta dentro de la lista plantas, pero para poder ver si lo hemos eliminado del todo tenemos que volver a copiar lo que nos hace ver lo que hay dentro de la lista y ahora lo compilamos. Y una vez compilado debería aparecernos todos los elementos que teníamos antes menos la violeta. Y este último comando ya es para eliminar todo. ¿Veis? No nos aparece la violeta por ningún lado porque la hemos eliminado. Y este último comando, el comando clear, lo único que hace es eliminar todo lo que hay dentro de la lista de plantas. Y lo mismo, volvemos a escribir esto para que nos vuelva a escribir qué hay dentro de la lista. Y escribimos esto únicamente para saber, para estar seguros de que no hay nada. Entonces, si lo copiamos, debería decirnos toda la información que nos ha dicho antes y después que la cuenta de las plantas es igual a 0. ¿Veis? Cuenta plantas igual a 0. Ahora que ya sabemos lo que las listas ofrecen, probaremos hacerlo desde las clases en vez de desde el main. Para ello, primero creamos una clase llamada words, a la cual que tendrá un solo identificador, que será un string llamado palabra. Ahora creamos una función que nos permita obtener el valor de esa palabra mediante los comandos thisWord y returnWord. Ahora, al igual que hemos hecho dentro del programa principal antes, tenemos que hacerlo desde las clases. Entonces, creamos una función que se llamará lista de palabras y con la misma sintaxis que antes, lista usando la clase que hemos creado ahora. Declaramos la variable. Ahora simplemente añadimos un par de valores un par de palabras dentro de esa lista. Lo hemos hecho antes. Palabra A va a valer árbol. La palabra B va a valer casa. La palabra C, luz, etc. Y ahora lo único que tenemos que hacer es añadir esas palabras dentro de la lista utilizando el comando arg y el valor A. Y ahora dentro de la lista, en la posición A, tenemos árbol. Repetimos para todas las palabras. Y ahora ya tenemos todas las palabras añadidas. Y al igual que podíamos hacer en las otras listas, aquí también podemos o bien insertar dentro de la posición 1, podemos insertar el valor que hay en B, es decir, en casa. Podemos eliminar un valor que sea C dentro de la lista. Podemos hacer que nos diga lo que había o podemos hacer que nos imprima en cada momento lo que hay dentro de esa lista. Ahora que sabemos definir las listas, explicaremos lo que son las colas y los stacks.
Ambas son un tipo de listas especiales. Las colas son un tipo de lista de la forma FIFO. FIFO quiere decir en inglés que el primero que entra es el primero que sale. Es decir, que solo podemos añadir elementos o eliminar elementos siempre y cuando estén en la última posición. Como una cola normal para cualquier sitio, para ir al cine o lo que sea, el primero que entra es el primero que sale. En las colas lo único que podemos hacer es inicializar la cola, ver si está vacía, ver si está llena, quitar un elemento, añadirlo, obtener el tamaño de la cola. Como veis, la sintaxis es muy similar a las listas, lo único que cambiamos es que en vez de lista pone cola y que después para añadirlo, en vez de ser añadir, el comando add es el comando este. Por último tenemos los stacks, que al igual que las colas son listas especiales, pero esta vez en vez de ser forma FIFO es de forma LIFO o filo, que significa que el último en entrar es el primero que sale. Con los stacks lo que podemos hacer es ver si está vacío, añadir elementos, eliminar elementos o copiar sin quitar el elemento el cual esté arriba del todo. Como veis, la sintaxis es muy parecida. En vez de utilizar lista, utilizamos stack. Y lo que cambian son los comandos. El comando add, añadir, se convierte en push. El comando eliminar o remove se convertiría en pop. Y la nueva opción esta que tenemos de copiar lo que hay arriba del todo se usa mediante el comando pick. Y eso es todo lo que debéis saber sobre las conexiones de datos. Espero que os haya servido de ayuda.